Hoy nos visita Nacho Navarro Gil. Le conocimos a bordo de la nave del misterio del programa televisivo Cuarto Milenio. Nos tuvo pegados a las pantallas del ordenador aquella noche que pasó dentro de la ciudadela de Jaca, desvelando enigmas y misterios, mientras en directo era observado por cientos de miles de espectadores que miraban desde todos los rincones del mundo. De niño Nacho quiso ser músico. De hecho, hacia allí encaminó sus primeros pasos, más concretamente hacia la música clásica. Pero como él mismo dice, finalmente las cosas de la vida y la brutal crisis del 2008 le hicieron descubrir el apasionante mundo de la comunicación. En su caso, a través del misterio, de la búsqueda de historias y leyendas que, como él muy bien dice, también son parte del patrimonio inmaterial de nuestra tierra. Además de todo eso, Nacho es campanólogo, una disciplina desconocida y apasionante que ni siquiera como tal existe en España y que se tuvo que ir a estudiar a Bélgica. Nacho Navarro, muy buenas tardes y bienvenida a esta su casa, que es la ciudadela de Jaca. Especialmente interesante puede resultar tu primera respuesta, y es: ¿cuál es tu primer recuerdo de esta ciudadela? Pues mira, el gran desconocido de Aragón. O sea, la ciudadela la conozco desde hace 6 años y claro, tú la ves en Jaca, tú ves esa magnificencia de construcción, pero no había entrado, porque directamente es que pensaba que no se podía acceder y cuando entré me quedé prendado de las posibilidades que tienen los recursos y lo que tenemos aquí, que es un gran desconocido, cada día menos, ¿no? Cada día viene menos gente, pero creo que es brutal, ¿no? Lo que es este castillo y la historia que tiene y todo lo que las historias que aguardan estos muros y que si hablase, ¿no? Lo que esconden. Efectivamente, naces en Zaragoza. Cuéntame, de niño, ¿cuál fue tu vocación? Pues mira, siempre he sido músico y llegué a ser músico, ¿no? Lo que pasa es que cosas de la vida, pues me fui luego desempeñando el papel más de comunicación, me fui metiendo ya con programas de televisión, con radio, entonces lo vas dejando un poco de lado. Pero también es cierto que se juntó junto con esa crisis del 2008 que fue tan dura para la cultura. Tú lo sabrás además, ¿no? Que fue muy... España la sufrió muchísimo, lo primero que pagó fue la cultura, esos cortes del 2009, de cómo se fue cortando, y fue una de las formas de la música, dejarla a un lado e irme hacia el mundo televisivo y radiofónico. Vamos a hablar de una frase tuya que he leído y que me ha parecido apasionante, y es que las leyendas son parte de nuestro patrimonio. Bueno, sin duda. O sea, yo considero que hay lugares, este no es el caso, ¿no? Pero tienes un patrimonio material tremendo, pero sin el patrimonio material sería incomprensible. Hay castillos que no tienen una enjundia como construcción, una gran importancia, pero la historia que tienen detrás, esas leyendas, esas brujerías, lo que sea, es lo que lo ponen en el mapa. O sea, hay gente que va por la historia, por la leyenda. Yo creo que es importantísimo. Tú tienes esta fortaleza, dices, oye, qué bonito, qué espectacular. Pero si tienes una historia y generas una historia dentro, con todos los sucesos, cuentas lo que ha ocurrido aquí dentro, es lo que le da fundamento y lo que le da una continuidad y una vida, ¿no? Que cada año vas contando una historia diferente, y eso, la gente que viene repite, pero porque no es lo mismo, ¿no? Siempre se va sacando una historia diferente. Es de alguna manera también un mundo del periodismo, de la difusión, pero yo me imagino que el encontrar material, el encontrar esas leyendas, el bucear para encontrar esas historias, sencillo no debe de ser. No es fácil, porque la gente no lo quiere contar. Y yo siempre digo, el que no lo cuenta luego se pierde, y es un patrimonio que debería ser inmortal, ¿no? Prácticamente. Pero hay gente que es el que van a pensar de mi localidad, que van a pensar de mi familia. Oye, no, la historia ha sucedido. Y si sucede, se tiene que contar, que no pasa nada. Hay una serie de personas que nos gusta escuchar las leyendas, nos gusta escuchar ese patrimonio inmaterial que hay, y creo que no habría que dejarlo perder nunca. Pero al final se queda en el olvido, se queda en un tintero y nos cuesta muchísimo rescatarlo. Y cuando vas a ubicaciones, no sé, yo creo que si algo tiene el Pirineo es la brujería, ¿no? Esas historias de cuando llegas a una localidad pequeña y dices, bueno, es que aquí han tenido ustedes pasajes de brujería, te miran como si el brujo fueses tú. Digo, bueno, pero cuéntamela, digo, que es que esto te va a repercutir, te va a traer gente interesada, te va a traer otro tipo de turismo, se pueden generar muchas cosas, pero cuesta muchísimo el recuperar historias antiguas, el contar qué hicieron nuestros antecesores. El conocimiento, el bagaje, la experiencia que tú has adquirido a lo largo de este tiempo en este tipo de historias y tal, seguro que alguna anécdota tienes por contar. A mí me han tildado de brujo, cuando he ido a sitio. Hoy estaba en Villanueva
cuando llegué y empecé a hablar de las brujas y tal, me echaron las manos a la cabeza. Digo, no, claro, es que la brujería... Me decía, bueno, es que son mujeres que no eran comprendidas, zonas donde no llegaba el médico, hacían cataplasma. Digo, no, digo, es el chamanismo, digo, la brujería invocaba al maligno. Bueno, entonces tienes ahí ese tira floja hasta que vas explicando y desgranando poco a poco en la historia, ¿no? Y vas contando, pero me han cerrado muchas puertas. ¿Sabes una cosa muy curiosa, Toño? Que Aragón ha cerrado muchas, ahora te las abre, pero me ha costado muchísimo que me las abran, ¿eh? Y me han pegado portazos en la cara de forma tremenda, de decir, no, usted viene a buscar cosas extrañas, ¿no? Yo vengo a difundir el patrimonio que tienen, es otro tipo de patrimonio. Y cuando funciona un formato de tele o funciona cualquier formato de radio, luego te llaman y dicen, vente a contar esta historia. Es muy curioso, ¿eh? Pero como que te expulsan. Lo de que nadie será profeta en su tierra es cierto, hay un principio, una primera parte que no, luego vuelves. Y luego pues les gusta y empiezan a pedirte esas historias, pero al principio es muy duro, se te cae un poco el cielo encima de decir, ostras, si solamente quiero trasladar tu vivencia, ¿no? Lo que tú tienes. Y yo me he encontrado, pero portazos y reírse y momentos muy difíciles. Y el que te da el portazo luego es el que te llama. No, me he dado cuenta de que lo que estáis contando luego hay gente que va a verlo. Digo, qué cositas más curiosas. Con el mundo de la cultura y el teatro en ocasiones sucede lo mismo. Nacho, luego hablaremos también de tus orígenes en la música, ¿no? Pero hay algo que he leído y que me ha parecido muy curioso, ¿no? Es como una seducción, como una predisposición que tienes tú, por ejemplo, por el siglo XVI. El siglo XIX no te interesa tanto. En cuanto a música, hablabas de ello, ¿no? En esa entrevista. ¿Tú crees en la reencarnación? Sí, creo en la reencarnación. Y creo siempre en un más allá, ¿no? La gente me dice, yo no creo en nada. Siempre crees en algo. Vamos, me parece imposible, ¿no? Que esto acabe aquí, con todo lo que hay, ¿no? Por detrás, o puedes volver a otra figura, pero yo siempre creo mucho en el... A mí me hubiese encantado vivir en el siglo XVI, siglo XV y XVI. Toda la época del Renacimiento me parece asombrosa. Y esa época del XIX, un poco revolución industrial, me sopesa mucho, ¿no? Lo veo siempre con mucha chimenea, mucho humo, todo muy oscuro, pero la época grandiosa del arte me parece yo soy un enamorado del arte renacentista. Me parece el románico y el renacimiento, ¿no? Me parecen unas joyas, y no solamente en el arte, en la pintura, sino en la escultura, en la música, en cualquiera, yo qué sé, incluso en la química, en la alquimia, eran tremendos, ¿no? O sea, iban completamente avanzados a su época, y utilizo la palabra, el renacer de una mente, de venir de ese medievo completamente oscuro, y cómo el mundo progresa de una forma tan espectacular. Pero ¿y cómo es posible que una persona, que un joven, en un momento dado de su biografía como es el tuyo, se ponga a estudiar, pero además se interese por la música antigua? Porque, o sea, en realidad... A mí la música, a mí el barroco me costó muchísimo, entender lo que me gusta. O sea, la música de Bach, bueno, pues Bach es, por encima de él no hay nadie, ¿no? Yo creo en composición. Pero el Renacimiento me parece una barbaridad. Y me decían, es que son piezas más sencillas, no son virtuosísticas. Digo, bueno, de lectura, de interpretación me parece muchísimo más difícil que una música del siglo XIX. Pero para mí es no sé, más que música, yo creo que ahí esa era una época en la que transmitía sus sentimientos de verdad. Y en la que lo que él pensaba, tú le estás leyendo la mente al compositor, al pintor, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, tú vas a un museo y siempre como en las novelas, ¿no? Dicen, los grandes enigmas del arte son del Renacimiento. No hay enigmas del arte en Goya, no sé por qué, mira que tiene muchos, con la brujería y guardados. Pero las grandes novelas, grandes películas, siempre se van a filmografía y a épocas del siglo XVI, siglo XV. Es como una época de secretos que te quieren trasladar, muy novelescas, y me parece fantástica. Y el resurgir de las construcciones y todo eso que vemos de las grandes catedrales. Es muy bonito. Me ha gustado mucho una frase que decías, que venías a decir algo así como que coger el clavicémbalo, tocarlo y saber sacarle los colores, los brillos. Es que yo siempre pongo un ejemplo. Cuando yo estudiaba música, siempre tenías el virtuosismo, pues por ejemplo, oriental, ¿no? Dice, no chinos, no japoneses que tocan todo, papel que les pones, papel que lo tocan, sí, pero para mí les falta alma. Eso es muy importante, el alma de una persona, el sentimiento, el transmitirlo. Y creo que la música europea, en concreto la española y la italiana, parte de la portuguesa también, lleva muchísima alma y espíritu.
y la forma de tocar, para mí lo más bonito de un instrumento es improvisar sobre él. Tú coges un tema, tú vas improvisando como tú como actor, ¿no? A ti te gustará y te encantará, tú tendrás tu guión, pero tú vas improvisando y te lo pasas en grande, porque tú creo que te lo pasas bien. Y es crecimiento, sí. Y es muy bonito. Y creo que la improvisación te eleva profesionalmente hasta los límites más extremos. Y el gran secreto es la improvisación. Y en la época del Renacimiento yo creo que plasmaban una partitura, un momento, un pasaje, pero luego iban haciendo variaciones que no dejan de ser improvisaciones, cosa que luego se va perdiendo con el tiempo. Si ya decíamos que no es usual, ¿no?, el que una persona joven pues se interese, estudie y conozca la música clásica, menos es el siguiente paso que nos vas a contar cómo llega a tu vida, y es ese apasionamiento por la campanología, que es algo que tengo que confesarte que lo he descubierto hoy leyendo. Pues yo soy muy raro, entonces digo, tengo que hacer cosas que no haga nadie. A mí ahora mismo no me acuerdo el año, fue en los 90, me encargan el carillón de la Diputación Provincial de Zaragoza, un instrumento que se quería desmontar en parte, sus campanas, para llevarlas a diferentes pueblos. Y claro, te encuentras un carillón que es un conjunto de campanas, en España no hay esa tradición, no existe. Y digo, ostras, a mí me enseñaban a tocar, digo, no puede ser que se toque así, digo, es inviable, es campana sobre campana, ¿no? Que digo yo. Y entonces ya me fui a Bélgica, me fui a Holanda, descubrí lo que es la campanología, es como la alquimia de la antigüedad, de cómo se construye, de cómo se crea el medio de comunicación más primitivo que existe, que es la campana. Por detrás de la campana no hay nada, o sea, la campana avisa de inundaciones, de incendios, de violaciones, de muertes, de robo, de atracos, de todo. Y es apasionante. Es tremendo, ¿eh? Porque actualmente las tenemos de una manera... Ahora pasas de ellas, ahora claro. La escuchas y te molesta, ¿no? Pero claro. El paso del tiempo se creaba con una campana. La campana dice, ¿está una catedral? Sí, una catedral... El trabajo litúrgico era un 10%, el resto era un trabajo civil el que hacía esa campana, con el campanero. Y luego cómo se construye y cómo se toca un instrumento como es el carillón. Me parece muy bonito. Es un gran desconocido en España. Me costó muchísimo trabajo traerlo aquí. Traje, la mayor biblioteca que hay de carillón en España la tenemos en Zaragoza. Y nunca se ha querido sacar partido, qué curioso. Y al final, pues, no me di por vencido, pero te entristece mucho el poner un instrumento como es el carillón de Zaragoza, que lo pusimos entre los 5 mejores sonidos del mundo. Anda. Con un trabajo que hicimos de chinos tremendo con todo Holanda, alemanes y belgas. Y no sé, yo me acordaré siempre abrimos el Palacio de Sástago para unos conciertos y a la gente le encanta el carillón, venían de media España a ver los conciertos. Y hicimos una prueba de vamos a abrir la zona del jardín. Y las filas llegaban hasta casi mitad del Paseo de Independencia. Y fue decir, ostras, pues lo que hacemos lo estamos haciendo bien. Y fue llegar arriba y como un cocotazo, ¡pum!, en la cabeza y a hundirte. Pero bueno, yo tengo muy buenos recuerdos del carillón y seguro que llegan por Y todo ese aprendizaje que además en España es absolutamente desconocido. No existe, en España no existe. Tienes que irte a Bélgica. En Holanda se estudia fundición, en Bélgica se estudia campanología y carillón. Y es la única escuela que hay en el mundo completa, ¿no? Luego tienes en Yale, tienes en otros países, pero realmente son pequeñitos cursos, pero como escuela como tal. Además, cada año que pasa hay X plazas, no hay 10. Pues si estás 50, pues sabes que 40 se van a ir fuera, o lo consigues o te echan. Y bueno, fue una experiencia muy bonita. Y trajimos, me acuerdo que incluso la reina Fabiola de Bélgica, que era una de las magnates de la escuela de carillón. Curioso. Y yo cuando estoy hablando con ella, claro, pues no dejaba de ser con esas raíces españolas, me hacía tanta ilusión de que un español estuviese ahí contando y creando una atmósfera diferente. Mira, hay una cosa muy bonita, que a mí me encanta. Que una de las piezas que más gustaron y que se quedó casi como campeona había como una serie de concursos de adaptaciones de música, la Dolores de Bretón. Y sonó en casi todos los carillones del mundo, la Dolores. Y era llevar la jota, ¿no? Esa forma de jota, esa forma de zarzuela, de cómo se fue llevando por diferentes partes del mundo. Y encantó. Aragón, la más famosa. Y aquí nunca le hicieron caso. Pero bueno, en el resto de Europa pues parece ser que gustaba mucho. Ostras, es increíble. Pero te da mucha lástima, Toño. Te da mucha lástima. La verdad es que... Es decir, ostras, ¿y aquí por qué no lo quieres reconocer? ¿No? Si son cosas como de envidias o celos o que no quieres entenderlo. No, y perder un patrimonio absoluto. Que yo creo que esto con el tiempo volverá de alguna manera pues a fortalecerse porque es por su originalidad, la verdad que... Mira, hubo un compositor que hizo una composición para el carillón de la Diputación Provincial de Zaragoza y nunca se le agradeció. Y el compositor nada más y nada menos que era Anthony Hopkins.
Y él, pues, cuando estuve en un momento con él en Holanda, tal, él es guionista también, él es un compositor maravilloso. Cuando hizo la película Aníbal, él mismo se compuso su propia música de inicio, con El silencio de los corderos en parte, y él le encanta la composición como pianista, ¿no? Y el carillón le fascina. Y tenemos amigos en común, y una de las piezas, pues hizo un regalo de eso. Y se tocó durante casi todos los días, se tocaba. Y era muy bonita, pero bueno, no salió en ningún sitio. Es decir, bueno, pues tienes para mí el mejor actor que ha habido en muchísimos años, y ojalá que dure mucho, ¿no? Anthony Hopkins, creo que es un bestia de la interpretación. Y nos regaló esa composición y ha pasado desapercibida, y nadie se ha interesado por ella. No, pues eso, es algo que de ahí ¿sí? Está bien que lo digas, ¿no? A ver si alguien le da por restituirla. Nacho, la ciudadela de Jaca, tenemos espadaña y campana. Dos. Y dos campanas. Y yo no lo sé porque yo lo he leído en algún sitio y ni siquiera sé si es cierto aquello de al arma significaba tocar la campana y que cogiera las armas. Y pues mira, en los sitios en Zaragoza, en la campana de la Diputación del Reino se tocaba el toque de campana, entonces todos los zaragozanos iban al sitio, ¿no? Y yo siempre digo, si Zaragoza aguantó tanto tiempo en los sitios, en parte era por la Torre Nueva y su campana. Se dividía en barrios y cada barrio tenía un toque. Cuando había fuego enemigo, ¡pum!, tocaban un toque. Todos los zaragozanos iban allí. Claro, desde arriba controlaban todo. Eso es la virtud de las espadañas, de las torres. Y el toque de campana era como la voz del general. Decía aquí todos, ¿no? Y el toque de campana, cada uno era diferente, los de arrebato, los de fuego, los de atraco. Cada pueblo tiene el suyo, incluso esos toques de muerte y de agonía que te acompañan. Ya dicen que la campana tocará cuando nazcas, tocará cuando mueras. Es absolutamente... el acompañamiento principal. Absolutamente... Es muy bonito, es un instrumento muy bonito, incomprendido, pero creo que es muy bonito y toda la vida ha existido. No se concibe una torre sin una campana, dices. Luego vas pensando y dices, ostras, pero es verdad, ¿no? La campana está en todos los sitios. Pero se silencia, me parece que molesta. Pero claro, yo me planteo, me voy a vivir cerca de una catedral, ostras, igual la torre lleva 700 años ya aquí puesta, ¿no? Yo llego con una casa, me quiero instalar en el ático, me molesta un instrumento que lleva 900 años tocando. Pues plantéatelo. Háblame, Nacho, de algún rincón con una especial predilección, por ejemplo, en el Alto Aragón. Pues mira, yo siempre creo mucho en la Cueva de las Huisas. Creo en la Cueva de las Huisas, creo en esa brujería y creo en un espacio que es la Ermita de Orante. Yo la reivindico mucho. Para mí es un dolmen desmontado donde se genera una ermita, además tiene una electricidad natural, pero en la Ermita de Orante creo que estamos ante uno de los enclaves mágicos más importantes del mundo. Y no es... Esto es una especie de mensaje, ¿no? No es generar fantasías y generar lugares con miedo, con fantasmas, como me han llegado a decir. No. Es un lugar donde la gente se siente feliz. Y eso es muy importante. La felicidad a día de hoy es muy complicado de encontrar. Y acceden y es como un beneficio físico pero es una cosa natural, ¿no? Yo creo que es la conexión con la naturaleza. Y en Orante se consigue. Y está aquí al lado. Y no sé, es como que hay gente que le cuesta comprenderlo, pero es uno de los sitios más importantes del mundo, ¿eh? Yo creo que hemos conseguido encontrar. ¿Y cómo es que tantos años no se sabía y de pronto existe como... salta la liebre, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Que hay gente que me dice, igual estoy exagerando. Yo igual he ido más de 200 veces con personas sin contarles lo que hay. Y te sorprende y te rompen los esquemas. Además, yo me río mucho, porque yo soy muy cerrojo, para temas de estos y de sensibilidad. Pero he llevado a gente con sus cargos muy elevados, los llevas allí y salen descompuestos y dicen, ¿dónde narices me has traído? Que es que me empezó a marear, he tenido como una visión, pero tiene su explicación. O sea, esto no es bueno, algo pasa y algo extraño. Yo creo en que eso es un punto de electricidad terrestre, que esos son puntos naturales que hay en todo el planeta, pues por una bolsa de mineral o de gas que tenga debajo, y se altera. Y esa alteración, hay gente con sensibilidad en el cerebro que le puede causar una visión, pero eso es muy positivo. Yo conozco neurocirujanos, conozco grandes trasplantes de cirugía que antes de una operación se iban a Orante y se quedaban, me parece muy agradecido y muy bonito, ¿no? O grandes actores o bailarines que se quedan en ese momento y es como un intercambio de energía y la gente sale feliz. Yo no conozco a nadie que vaya a Orante y salga triste. Simplemente con el tema de la felicidad, el de llenarte, el de tener un momento de contacto con la naturaleza, yo creo que eso tiene que ser impagable para todo el mundo. Tendría que estar abierto siempre. Es increíble. Yo, de hecho, conforme te estaba escuchando, me venía a la cabeza el monasterio viejo de San Juan de la Peña, bueno,
Yo durante un tiempo estaba haciendo ahí un espectáculo y en la cabecera de la iglesia románica, exactamente en el primer banco, yo me sentaba y me podía pasar horas. ¿Qué me pasa? No lo sé. Soy feliz. Oye, se custodió el Grial. Algo tiene, ¿no? Cuando se custodia el mayor tesoro de la cristiandad. Bueno, ya no solamente la Jacetania, ¿no? Sino el Valle del Aragón tiene unos secretos y unos lugares magníficos, magníficos. Desde Canfranc con el oro, con el wolframio, con toda esa historia oscura también que tiene, de cómo iban esos espías locales a trasladar los mensajes, que sabían que estaban, decían, no, éramos espías, nadie lo sabía. Vamos a ver, los mejores espías del mundo que estaban aquí, claro que lo sabían. Hay un lema, ¿no? Es decir, matar el mensaje o matar al mensajero. Si matas al mensajero te has quedado sin mensaje. Entonces siempre se dejaba correr y a ver hasta dónde llegaba, pero hay historias, yo creo que maravillosas, la Garcipollera también, y llegas a las grandes ermitas que hay en esa zona, y Jaca. Mira, yo siempre lo digo, tanto que se habla del Grial, del Santo Grial, tantas novelas que se han hecho. Novelas que el que escriba del Grial es un bestseller, ya, eso como los templarios. Y la primera iconografía del Grial, que está en un capitel en la Catedral de Jaca, en la puerta, mientras estás tomando una cerveza, tú estás viendo al Papa Sixto cómo entrega un paquete a San Lorenzo, y dices, ostras, somos conscientes de lo que estamos viendo, que es el mayor de los tesoros, de los secretos, y que estuvo aquí, que lo tienes aquí reflejado. Me parece es algo increíble. Y eso son cosas que mastico y saboreo, ¿no? De estar viéndolo. Yo no sé, Nacho, qué sensación te puede producir el hecho de, por ejemplo, me viene a la cabeza pues un programa que se grabó aquí de Millennium Live contigo, que tuvo miles y miles y miles y miles de visualizaciones a través de todo el mundo. Ostras, esa noche, yo creo que lo podemos contar, ¿no? Estabas tú solo con una cámara por dentro del castillo. Eso es el formato Millennium Live ha revolucionado todo, ¿no? Pues no es ni radio ni es televisión, no sabemos qué es como un híbrido. Se han hecho hasta tesis doctorales ya de lo que es ese formato. Y realmente es la improvisación en un sitio donde no has entrado nunca. Yo a Ciudadela había entrado una vez, ¿no? Y le dije al coronel, oye, me gustaría hacer un programa en directo con todas las historias que se habían contado de mi experiencia personal. Ostras, y me impactó. Ya, yo soy muy poco, no me suelo sugestionar, pero ese programa tenía algo, ¿no? Y la Ciudadela tiene algo. La Ciudadela a partir de la noche es como que te habla, como que las piedras cambian. Yo siempre digo que el alma, el cuerpo desaparece, ¿no? Pero el alma, el espíritu se tiene que quedar en algún sitio impregnado. Y yo pienso, esto es como Belchite, que tantos sucesos hay. Yo creo que la piedra tiene su memoria, la piedra absorbe y la piedra recuerda. Y ¿por qué no estos muros? Estos muros, posiblemente los ajusticiamientos de Jaca públicos se hiciesen aquí, es lo que más sentido tendría. Ajusticiamientos de brujería, ajusticiamientos de justicia ordinaria. La zona más importante militarizada que tenía toda la zona norte de Aragón, que era esta. Aquí tuvo que haber alegrías y dolor también mucho. Y dolor, ese dolor se tiene que quedar por los sitios, estoy convencido. La verdad es que... Tú lo sabes muy bien. O sea, yo pienso que esto debía de ser como la plaza del mercado más grande, del mercado central de Zaragoza, donde se ajusticiaba la gente. De Garroteville hasta la horca pública, yo estoy convencido de que se hacía aquí. Parece ser que en el siglo XVII incluso existe pues, información y, de la brujería, y que lo atestigua que así era. Pero esas cosas, Toño, ¿por qué se silencian muchas veces? Es como por vergüenza torera, es decir, no lo cuento, que van a pensar, ¿no? Que van a pensar, ¿no? Eso ha ocurrido. Encárgate de darle una forma real y contar lo que ha pasado aquí, que hay gente que nos interesa. A mí me interesa muchísimo saber que la justicia, me parece, a ver, no es bonito, pero es un sitio con historia, que la justicia de Jaca se ha llevado a cabo las ejecuciones aquí. ¿Por qué no? No, interesa mucho porque es un tema que, bueno, pues la naturaleza humana pues siempre quiere conocer datos así. Nacho, ¿a quién admiras? Pues mira, a mucha gente no, pero profesionalmente, por ejemplo, a mi jefe lo admiro mucho. Que me parece, ese sí que ha sufrido y le caen día sí, día también. Y para mí es un ejemplo. Mira, yo de Iker he aprendido muchísimo, aprendí un montón. Primero, te lo voy a decir así tal cual, ¿no? A que te importe un pimiento a lo que te digan los demás. Y eso no es nada fácil, porque las críticas duelen. Y al principio las críticas pueden hacer que tú dejes un tema, ¿no? O dejes de hacer algo. Es decir, oye, me critican todos los días en mi actuación teatral, una cosa de celos o de envidias. Y yo estoy convencido de que dejarías de hacerlo. Pero si tú te haces un blindaje, que le dices hacerte un blindaje, te importa un pimiento. Yo siempre digo, si ladran, cabalgamos, ¿no?
y me parece y luego aprendes que las críticas, si no hay críticas, que algo estás haciendo mal. Si te critican es que lo estás haciendo divinamente. Claro. Y él me enseñó algo tan difícil como es generarte una coraza y no que te dé igual, ¿no? Tú las críticas las valoras, las coges, si son críticas objetivas, me parece sin crítica no puedes hacer nada, ¿no? Y me parece fundamental para modificar a bien, pero las críticas que van a machacarte, las críticas malas, pues sigue, continúa, te cansarás. Y eso es una persona yo que admiro porque cada día le caen más y más y más. Yo no hubiese aguantado, como él ha aguantado a estar en los medios de esa forma, y ahí está el primero y seguirá. Te puede caer un planeta encima que lo sujeta, pega una patada y vuelve a mandar otra a su sitio. Muy bien. ¿Cuál es el último libro que has leído o estás leyendo? Pues mira, el último que he leído es El dominio mental de Pedro Baños, y el penúltimo, aquí el de los robots de nuestro querido coronel Rubio, y esos son los dos últimos libros. Y hay uno, yo me leo muchísimos libros de prehistoria, de pintura rupestre, y me suelo leer libros de un personaje muy curioso, que era Pedro Ara Sarriá, que es el embalsamador, el médico forense más importante que hubo en el mundo, que era un tipo de Zaragoza que nadie conoce y que simplemente embalsamó al personaje más importante del último siglo, que fue Vaperón, y le dejó inmortalizada. Y fue una persona de Zaragoza, emigrante argentina, y que no tiene ningún tipo de reconocimiento en Aragón. Y se convierte en el mejor médico forense que hay en el mundo. Las mejores embalsamaciones que le hacía, los embalsamamientos, la mejor técnica, que es la parafinización, embalsama hasta las manos de falla, y no existe. Y el mayor museo de momificaciones del mundo lleva su nombre, que es Pedro Ara Sarriá, en Córdoba, en Argentina. Y en Zaragoza no existe. Nacido en Zaragoza y casi muerto en Zaragoza, y su familia es de Zaragoza. Y yo lo reivindico mucho. Es decir, tienes al mejor. Siempre estamos con los médicos, ¿no? Temas médicos, temas científicos. Y fue un auténtico pionero en su época. Y no lo conoce nadie. Oye, es algo increíble. De hecho, yo no lo había estado muchos años en los medios, y mira que de Evita Perón se ha leído, se ha escrito. Pues se lo encargaron a un tío de Zaragoza que le embalsamase 3 años con uno de Barcelona que le ayudó. La parafinización, cómo sustituye la sangre por parafina y genera una muñeca de porcelana, que después esa historia del robo del cadáver con Cabanillas, que se lo llevan a Italia y tal. Pero consigue hacer yo creo que el mejor embalsamamiento que ha existido en la historia, y se llevó la receta a su tumba, ¿eh? Nadie sabe cómo se hacía esa parafinización. Oye, y una persona de Zaragoza que no la conoce nadie. Bueno, pues llegamos a la primavera, bueno, hace pocos meses, ¿no? Y llega ese programa de Aragón Televisión, El legado invisible, con una que bate récords de audiencias, que es algo increíble, que no nos lo perdemos nadie, y que te ha hecho pues hacer ese periplo por distintos, bueno, por los más emblemáticos edificios aragoneses. Primera pregunta, de todos, ¿cuál es el que más te ha llamado la atención? San Juan de la Peña, sin duda. San Juan de la Peña, monasterio viejo. San Juan de la Peña me sorprendió de tal forma que yo estaba convencido de que cuando tú entras al Panteón Real, tú ves las lápidas en bronce, ¿no? Esas estampas de bronce, y dices, oye, pues aquí detrás estará el nicho, y estará el enterramiento, estará la tumba, la caja o lo que haya. Bueno, pues te das cuenta de que es un gran trampantojo, y detrás de una pared falsa aparecen las tumbas antropomórficas, perfectamente labradas. Yo no me lo podía explicar. Y yo digo, he estado toda la vida engañado, desde crío, pensando que, claro, tú lo ves y dices, están ahí las tumbas. Y San Juan de la Peña, la dimensión, tú entras y dices, no es grande, es pequeño. Pero cuando lo vas viendo escaneado y vas viendo las diferentes fases, dices, ostras, vaya bicharraco de monumento, de monasterio, como van aprovechando todas las partes de la montaña. Y me pareció el gran desconocido, ¿eh? Yo no, mira que he estado 2 veces, no lo reconocí cuando lo vi escaneado. Y cómo aprovechan hasta el último resquicio para generar habitáculos, para generar dormitorios, comedores, todo. Yo creo que además pues esa potestad de las nuevas tecnologías, ¿no?, que atraviesan los muros, las paredes, es algo que hasta a ti bueno, a los espectadores por supuesto, ¿no? Pero bueno, es algo increíble, ¿no? Incluso puedes hacer con un georradar y meterte 3,5 metros bajo tierra. O sea, puedes adivinar dónde están. Mira, si algo tienen la ciudadela, son subterráneos que nadie conoce, seguro. O sea, ¿Tú estás convencido de ello? Hombre, un lugar que ha estado preparado para un asedio de 750 personas. Y esto tiene que tener pasadizos por todos los sitios, hacia el río, hacia la catedral, hacia diferentes ubicaciones. Pero claro, ¿qué hacían? Taparlo. Cuando se iba el ingeniero, si alguien lo encontraba, entraba dentro, ¿no? Y la asediaba. Pero esto tiene que ser un entramado subterráneo alucinante.
Yo creo que es más importante el soterrado de Ciudadela que lo que tenemos arriba. Y ¿dónde está el cementerio? ¿Cómo puede ser que esta ciudad no tenga un cementerio? Ostras. Claro que tiene un cementerio. ¿Dónde? No, yo creo que no lo sabemos. Pero esto es una ciudad. Es verdad, es una así. ciudad sin cementerio. Una ciudad tiene su cementerio. Es así. Y no lo iban a sacar. Y seguro que no solamente la iglesia que tienes tus enterramientos, eso es para lo más alto que había, pero aquí había soldados. Los soldados no lo iban a sacar fuera, se enterraba siempre aquí. Eso tiene que estar en algún sitio. Yo creo que algún día lo encontraremos, fíjate. Ostras, será si nos dejáis con un georradar, que vamos aquí con el cortacésped, nos damos vueltas. Permíteme hablar de otra de tus iniciativas, de tus proyectos, que es ese Entre Copas, que pues permite, entre una muestra gastronómica y tomando una copa, el visitar la Ciudadela de noche y teniéndote a ti un poco de Cicerón, ¿no?, contando esas historias y haciendo ese recorrido. Hombre, lo bonito de Entre Copas es que es un éxito, hay que decir que es un éxito y que se repite año tras año. Es la única cena civil que tienes en la Ciudadela. Yo creo que ya es un privilegio el poder estar desde las 10, 11 de la noche hasta la 1 de la mañana en la Ciudadela, que por mucho ruido que haya, esto es muy curioso, por mucho bullicio que haya en Jaca, en la ciudad, aquí no se escucha nada. Y tú lo tendrás comprobado en tus visitas. Es como un microclima que hay dentro. Ahora, cuando se levanta el aire ya puedes salir volando, pero no escuchas nada. Y es disfrutar, hacemos diferentes pases, diferentes estancias, diferentes platos y cada vez una temática diferente. Se hacen audiovisuales, se va enfocando y la magia de la noche con la magia del lugar, con las temáticas. Ahora estamos con el arte de la guerra y pues está sorprendente como la tecnología militar. Dice, esto existe, o existe, se utiliza. Otra cosa es que a ti te llegará dentro de 20 años, pero los inventos militares son un avance espectacular. Hombre, a mí me resultó increíble cuando ese arte de la guerra del siglo XVI, ¿no?, que parece que ves la forma pentagonal, la forma estrellada, etcétera, etcétera, el poder comprobar con qué inteligencia el fuego cruzado, los lienzos, las paredes, las bombardas, todo estaba para que estuviera íntegramente defendido desde cualquier punto de vista. Es que hasta la angulación de los muros, que iban perfectos para el disparo. Yo siempre digo, dice, siglo XVI, qué tipo, una fortaleza, una ciudadela, un pentágono, sí, pero en Washington la mayor fortaleza es el pentágono y tiene la misma forma. No tener ese baluarte en forma de flecha como si fuese una orientación que hacen tipo esas cartografías, pero es la misma forma, inexpugnables, ¿no?, que se consideran. Y entonces dices, ostras, pues la construcción militarizada no ha evolucionado. O sea, es lo mismo, o sea, ha evolucionado porque igual evolucionó mucho en su día, ¿no?, y fue una situación perfecta, pero lo siguiente ya es un búnker en bajura a lo bestia. Pero ¿por qué no aquí tener búnkeres en bajura? Claro, yo creo que sí. Bueno, ya para concluir, Nacho, me gustaría que me dejaras una reflexión. Es un poco la pregunta con la que terminamos todos estos diálogos desde la fortaleza. Es una reflexión que una vez que la grabes la encriptaremos en alguno de los sillares, la esconderemos aquí dentro de la fortaleza y será descubierta dentro de 300 años, es decir, allá por el 2321. Estaremos ya en Marte. Ah, bueno. ¿Qué dirías? ¿Qué mensaje te gustaría dejar? Difícil, ¿eh? Difícil, pero creo que los humanos nos hemos equivocado mucho. y yo pienso que el que algo quiere, algo le cuesta, fíjate. Si tú quieres... Mi experiencia, que es corta por mi juventud, pero creo que si algo quieres conseguir, te lo tienes que trabajar y tienes que luchar. Es verdad que hay daños colaterales. El primero el tuyo, ¿no?, que sufres. Pero si te empeñas en algo, lo vas a conseguir. Y si alguien quiere ser, no solamente entusiasta, ¿no?, emprendedor, que ahora está muy de moda el emprendedor, te tienes que arriesgar. Y dices, ¿perder? ¿Puedes perder? Sí, pero si no pierdes, no ganas. Y no es un juego, ¿no? Pero creo que muchas veces dicen, oh, qué envidia me da esta persona que ha creado esta empresa, ¿qué tal? Bueno, esta persona que ha creado esta empresa soltó un pastizal al principio, creyó en sí mismo y le funcionó. Y tienes que creer en ti mismo. Yo creo en mí mismo y tengo proyectos que espero que les ponga mucho cariño, mucha pasión y creo que saldrán a la luz. Pero me parece muy importante. Pues seguro que serán, y seguro que serán talentosos como tú. Nacho Navarro, muchísimas gracias y esta ha sido tu semblanza. Gracias. Nacho pensaba que la ciudadela de Jaca era inexpugnable, y cuando entró y la conoció, se quedó prendado ya para siempre del castillo y de sus enormes posibilidades. Nacho está convencido de que hay muchas historias por contar, por descubrir. En ese sentido se dirigen sus afanes, y es que hay mucha gente que por muchas razones
no cuentan esas historias que luego desgraciadamente se acabarán por perder. La importancia de la brujería en los Pirineos es otro claro ejemplo. Historias antiguas, testimonios del pasado que de otra manera nunca verán la luz. Las puertas se van abriendo, Nacho, y más que se abrirán, puesto que la curiosidad y esa sensación de adentrarnos en esos mundos desconocidos a la gran audiencia nos gusta mucho, sobre todo cuando se hace con el rigor y la pasión con la que tú lo haces.